En la brillante mañana de Ciudad de México, Luisa Fernández se preparaba para otro día de trabajo. Como azafata, su vida era un constante viaje, pero esa rutina aérea era solo el telón de fondo para las verdaderas turbulencias que enfrentaba. La muerte de Diego, su esposo, no solo dejó un vacío emocional, sino también una montaña de deudas que ahora amenazaba con ahogarla. En su pequeño departamento, mientras se arreglaba, Luisa repasaba mentalmente los números que no dejaban de crecer. ¿Cómo pudo Diego dejarme en esta situación?, se preguntaba, ajustando su uniforme frente al espejo. El reflejo que le devolvía la mirada era el de alguien que, a pesar de las adversidades, no estaba dispuesto a rendirse. El teléfono sonó, rompiendo sus pensamientos. Era Alejandro Martínez, el incansable representante de los acreedores. Señora Fernández, esperamos el pago antes de que termine el mes. No me obligue a recordarle las consecuencias de no pagar, decía él, con una voz que mezclaba amenaza y falsa cordialidad. Entiendo, señor Martínez. Estoy haciendo lo que puedo, respondía Luisa, tratando de mantener la compostura. Colgó el teléfono con un suspiro pesado, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. En el camino al aeropuerto, Luisa pensaba en Diego. Siempre fue un soñador, buscando el próximo gran negocio que lo sacaría de la mediocridad financiera. Pero ese último negocio, el que prometía ser el cambio que tanto buscaban, fue el que trajo la ruina. Un préstamo de sumas astronómicas con personas que no aceptaban un no como respuesta. Y luego, el accidente, un coche volcado en una carretera solitaria que se incendió, llevándose consigo a Diego y todos sus sueños. Al llegar al aeropuerto, Luisa se transformaba. La azafata sonreía, acogía y cuidaba a sus pasajeros con una gracia que ocultaba sus tormentas internas. Amaba volar, era en los cielos donde encontraba su paz, un breve escape de las deudas y amenazas que la esperaban en tierra firme. Mientras el avión cortaba las nubes, Luisa reflexionaba sobre su vida. Sabía que algo tenía que cambiar. No podía permitir que la memoria de Diego y las consecuencias de sus decisiones definieran su futuro. Necesitaba un plan, una salida de esta espiral de deudas y desesperación. Luisa miraba por la ventana del avión, el sol poniente tiñendo el cielo de naranja y rosa. Era un recordatorio de que, no importaba lo oscura que fuera la noche, el sol siempre volvería a salir. Y con él, la esperanza de un nuevo comienzo, la determinación de enfrentar sus desafíos con la cabeza en alto. Luisa sabía que el camino sería difícil, pero estaba lista para luchar por su libertad y felicidad. La campaña apenas había comenzado y Luisa ya sentía el peso del día que le esperaba. Apresurada, preparaba su desayuno en una cocina que parecía cada vez más pequeña, reflejo de sus crecientes preocupaciones. Con cada sorbo de café, intentaba también tragar la ansiedad que le provocaba la visita matutina de Alejandro Martínez. No era solo un acreedor, en las últimas semanas, se había convertido en una sombra constante, un recordatorio vivo de las deudas que su difunto esposo, Diego, había dejado atrás. El timbre sonó, puntual como el destino. Luisa sabía quién era antes de abrir la puerta. Alejandro, con su postura impecable y una sonrisa que apenas alcanzaba los ojos, la saludó con una formalidad gélida. Buenos días, señora Fernández. Espero que tenga buenas noticias para mí hoy. Luisa lo llevó a la sala, un espacio que intentaba mantener acogedor, a pesar de las circunstancias. Señor Martínez, estoy haciendo todo lo posible. Ya le dije que pagaré cada centavo que debemos, dijo ella, con voz firme, aunque sus manos traicioneramente temblaban. Alejandro se sentó, cruzando las piernas con elegancia calculada. Entiendo tus dificultades, Luisa, pero las deudas tienen plazos. Y los intereses no dejan de crecer. No queremos tomar medidas extremas, pero... Luisa lo interrumpió, con la paciencia ya desgastada por la constante presión. ¿Medidas extremas? Ya estoy vendiendo todo lo que puedo, trabajando horas extras. ¿Qué más espera de mí? El acreedor suspiró, como si lamentara su propia inflexibilidad. Lo que espero es que entiendas la gravedad de tu situación. No se trata solo del dinero, Luisa. Se trata de las consecuencias de no cumplir con tus obligaciones. La amenaza velada resonaba en el aire, dejando un silencio pesado entre ellos. Luisa sentía la injusticia ardiendo en su pecho. Era una víctima de las ambiciones desmedidas de Diego, ahora pagando por errores que no había cometido. Pero sabía que discutir con Alejandro sería inútil.
Él era solo el mensajero de una realidad implacable. Después de unos momentos tensos, Alejandro se levantó, ajustándose el saco. No quiero parecer insensible, Luisa. Encuentra una solución. De una forma u otra, esta deuda se saldará. Con esas palabras, se despidió, dejando atrás una atmósfera cargada de desesperanza. A solas, Luisa se permitió unos segundos de debilidad, sintiendo el peso de las palabras de Alejandro. Pero, así como el sol que insistía en brillar afuera, sabía que no podía dejarse vencer. Se había prometido a sí misma que lucharía, que encontraría una salida. Y así lo haría, cueste lo que cueste. Con determinación renovada, Luisa se preparaba para otro día de trabajo. Cada vuelo, cada sonrisa forzada para los pasajeros, era un paso hacia su libertad. Aún no sabía cómo, pero estaba decidida a cambiar el juego. Alejandro y las sombras de las deudas de Diego no definirían su destino. Ella trazaría su propio camino, un vuelo a la vez. Después de la tensa partida de Alejandro, Luisa se encontraba en un estado de profunda reflexión. El silencio de su departamento, ahora resonando con las palabras amenazantes del acreedor, servía como catalizador para una decisión que había estado posponiendo durante mucho tiempo. Sentada en la mesa de la cocina, ahora despejada de montones de facturas y avisos de cobro que la asediaban, dejaba que su mente viajara a tiempos más simples, a sueños antiguos olvidados bajo el peso de responsabilidades adultas. Desde pequeña, Luisa soñaba con volar. No de la manera fantasiosa de los superhéroes, sino surcando los cielos como azafata, explorando nuevos horizontes y culturas. Ese deseo, nacido de un viaje en avión en su infancia, había permanecido latente, pero nunca olvidado. Ahora, frente a las adversidades, ese sueño resurgía como una llama, iluminando un camino posible más allá de la oscuridad de su realidad actual. Era una mañana de decisiones. Luisa sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de incertidumbres, pero la alternativa, una vida de miedo y sumisión a las deudas dejadas por Diego, era insostenible. Ya es suficiente vivir a la sombra de decisiones que no tomé, murmuró para sí misma, con determinación. Con el corazón latiendo un poco más rápido, abrió su laptop y comenzó a investigar. Cursos de formación para auxiliares de vuelo, requisitos, oportunidades de empleo. Cada clic la acercaba más a su sueño olvidado. Cuando encontró un curso intensivo con buenas reseñas y la promesa de colocación en grandes aerolíneas, no dudó. El costo del curso era un obstáculo, pero Luisa estaba decidida a superarlo, incluso si eso significaba trabajar aún más horas, hacer sacrificios adicionales. Es una inversión en mí misma, se convenció. En los días siguientes, Luisa se sumergió en los estudios con una pasión renovada. El mundo de la aviación la fascinaba, cada término técnico, cada procedimiento de seguridad, cada detalle del servicio a bordo se convertía en parte de un sueño tangible. Y mientras se entregaba a esta nueva etapa de su vida, las sombras de su pasado comenzaron, lentamente, a disiparse. La decisión de seguir adelante, de luchar por una vida que quería vivir, trajo una ligereza que Luisa no había sentido en años. El curso era desafiante, pero cada día de aprendizaje confirmaba que había tomado la decisión correcta. Voy a volar, se decía a sí misma, no solo como un mantra, sino como una promesa de libertad, de un nuevo comienzo, lejos de las ataduras de deudas y desilusiones. Luisa recibió la noticia de que había sido aceptada para el entrenamiento en una aerolínea de renombre. Una sonrisa genuina iluminó su rostro por primera vez en meses. Era el comienzo de un nuevo viaje, un vuelo hacia lo desconocido, pero esta vez, ella estaba al mando. Luisa ya llevaba algunas semanas volando, sintiéndose cada vez más segura en su nuevo papel. A bordo de un vuelo hacia México, se sentía especialmente radiante, consciente de que cada despegue la alejaba más de su pasado tumultuoso. Fue en este escenario de renovación y altas expectativas que cruzó caminos con Javier. Javier era un pasajero en el asiento 12A, ventanilla, con una sonrisa fácil y una mirada curiosa que parecía absorber más de lo habitual. Luisa notó su atención a los detalles, como observaba cuidadosamente al personal de cabina y sus procedimientos, un comportamiento que no era típico entre los viajeros frecuentes. Durante el servicio a bordo, Luisa se acercó a Javier con su carrito de bebidas y bocadillos. ¿Puedo ofrecerte algo de beber, señor?, preguntó, con la cordialidad profesional que ya dominaba tan bien. Javier levantó la vista de su laptop, una sonrisa amistosa iluminando su rostro. ¿Un café, por favor? Y, si me permites decirlo,
haces un excelente trabajo aquí, comentó, con un tono sincero y apreciativo. Sorprendida y halagada, Luisa agradeció. Muchas gracias. Es un nuevo comienzo para mí, se encontró compartiendo más de lo habitual, atraída por la autenticidad de Javier. La vida está llena de nuevos comienzos, respondió Javier, cerrando la laptop y prestando a Luisa toda su atención. Por cierto, soy Javier. Luisa. Es un placer, dijo ella, sintiendo una conexión instantánea con ese desconocido que parecía tan abierto e interesado. El breve diálogo entre ellos desencadenó una conversación más profunda a lo largo del vuelo. Javier reveló ser un empresario en el sector de la tecnología, con un fuerte aprecio por los viajes y una pasión por conocer nuevas culturas. Luisa compartió su sueño de infancia de ser auxiliar de vuelo y cómo, después de una serie de eventos desafiantes, finalmente estaba viviendo ese sueño. Descubrieron una sorprendente cantidad de intereses en común, desde libros favoritos hasta una pasión por la cocina. El vuelo parecía más corto con la compañía del otro, y cuando el avión comenzó a descender rumbo a México, ambos sintieron una punzada de desilusión al ver que su conversación llegaba a su fin. Espero que podamos continuar esta plática algún día, dijo Javier mientras el avión se dirigía hacia la puerta de embarque. Me encantaría, respondió Luisa, con el corazón latiendo un poco más rápido. Intercambiaron contactos antes de desembarcar, prometiendo mantenerse en contacto. Al despedirse, se percibía un brillo de expectativa en el aire, la promesa no dicha de un futuro encuentro. Mientras caminaba por el aeropuerto después de desembarcar, Luisa reflexionó sobre el encuentro inesperado. Javier no era solo un pasajero interesante, era un recordatorio de que la vida estaba llena de sorpresas agradables y que, tal vez, el nuevo comienzo que buscaba también podría incluir nuevas conexiones, nuevas amistades, o incluso algo más. El capítulo 4 llega a su fin con Luisa, una sonrisa esperanzadora en los labios, contemplando el horizonte de posibilidades que se desplegaba frente a ella. En una tarde nublada, mientras el avión atravesaba una zona de turbulencia rumbo a México, Luisa Fernández estaba en medio de uno de sus mayores desafíos desde que se convirtió en comisaria de vuelo. La aeronave se sacudía y balanceaba, arrancando susurros nerviosos y oraciones silenciosas de los pasajeros. Luisa, con su postura tranquila y su entrenamiento, caminaba por el pasillo, asegurando a todos con una sonrisa tranquilizadora que todo estaba bajo control, que estaban en manos seguras. Señoras y señores, por favor, mantengan abrochados sus cinturones y traten de mantener la calma. Estamos atravesando una zona de turbulencia, pero pronto estará todo bien, anunciaba Luisa, su voz firme a pesar del movimiento brusco del avión. Mientras se acercaba al final del pasillo, sus ojos encontraron a un pasajero que luchaba por mantener la calma, su rostro pálido visible incluso en la penumbra causada por las nubes tormentosas afuera. Se acercó, lista para ofrecer palabras de consuelo, pero al mirar más de cerca al hombre, su corazón se detuvo. No podía ser. No era posible. Diego, la palabra escapó de sus labios antes de que pudiera controlarse. El hombre, que tenía los rasgos inconfundibles de su difunto esposo, levantó la vista, claramente sorprendido al escuchar su nombre salir de la boca de Luisa. Sus miradas se encontraron, y por un momento, el mundo pareció detenerse, olvidando la turbulencia. El hombre rápidamente se recompuso, balbuceando una negación. Debes estar confundiéndome con alguien más, dijo él, tratando de desviar la mirada. Pero era demasiado tarde. Luisa lo conocía mejor que a nadie, reconocería esos ojos en cualquier lugar, incluso si ahora mostraban un miedo y una sorpresa que nunca había visto antes. ¿Cómo es posible que estés vivo?, susurró Luisa, la turbulencia a su alrededor convirtiéndose en una metáfora perfecta para la tormenta emocional que comenzaba a formarse en su pecho. ¿Por qué fingiste tu muerte? El hombre que era Diego, o que ahora se hacía llamar de otra manera, miró nerviosamente a su alrededor, consciente de las miradas curiosas de los otros pasajeros. Este no es el lugar para discutirlo, murmuró, tomando el brazo de Luisa y tirando suavemente de ella para acercarla más. Por favor, Luisa. Luisa, aún en shock, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Diego, el amor de su vida, a quien creía muerto en un trágico accidente, estaba allí, vivo, sentado en un avión como si nada hubiera pasado. Las preguntas se amontonaban en su mente, cada una más urgente que la anterior. Sin embargo, sabía que ese no era el momento ni el lugar para exigir respuestas. Con una última mirada confusa a Diego, Luisa se obligó a alejarse, prometiéndose a sí misma que encontraría respuestas una vez que el avión aterrizara.
Por ahora, tenía trabajo que hacer. Recuperando su compostura profesional, Luisa continuó tranquilizando a los pasajeros, aunque su corazón estaba lejos de estar tranquilo. Después del aterrizaje, mientras los pasajeros desembarcaban apresuradamente, llevando consigo la ansiedad de la turbulencia reciente, Luisa permanecía atónita. Su corazón latía rápido, no por miedo al vuelo, sino por la revelación impactante. Diego, su esposo, a quien había llorado y enterrado en su corazón, estaba vivo. Con cada paso hacia la terminal, su mente trabajaba frenéticamente, tratando de entender el porqué. Diego, dándose cuenta de que no había escapatoria, acordó encontrarse con ella fuera del aeropuerto, en un café discreto donde podrían hablar sin ser interrumpidos. Luisa lo observaba, cruzando la calle bajo las luces de la ciudad que empezaban a apagarse, preguntándose cómo aquel hombre, que había compartido su vida y sus sueños, pudo engañarla tan profundamente. Sentados frente a frente, el aire entre ellos estaba cargado de tensión y preguntas no dichas. Luisa rompió el silencio, su voz temblorosa pero firme. ¿Cómo es posible que estés vivo, Diego? ¿Y por qué mentir sobre algo tan cruel? Diego apartó la mirada, claramente incómodo, antes de responder. Luisa, yo no tenía opción. Las deudas me estaban consumiendo, y esos acreedores no son personas con las que se pueda jugar. Necesitaba desaparecer, empezar de nuevo. Fue la única salida que vi. Pero, ¿y yo? Luisa interrumpió, el dolor y la traición transparentes en sus palabras. ¿Pensaste en cómo me afectaría esto? Me dejaste sola, lidiando con tu muerte y con las deudas que dejaste. Diego bajó la cabeza, su expresión una mezcla de remordimiento y resignación. Lo sé, y me arrepiento todos los días. Pero estaba desesperado, Luisa. Pensé que si creías que estaba muerto, estarías libre de las deudas, libre de mí y de mis errores. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luisa absorbía cada palabra, cada confesión, comprendiendo la magnitud de la traición. Ella había sufrido, llorado y reconstruido su vida, mientras Diego elegía la cobardía, huyendo de sus problemas a su costa. No puedo perdonar esto, Diego. Elegiste el camino más fácil para ti, sin pensar en las consecuencias para mí. Yo, ya no sé quién eres, dijo Luisa, las lágrimas amenazando con caer, pero su voz permanecía decidida. Diego intentó argumentar, intentó decir algo que pudiera reparar el abismo que sus acciones habían creado entre ellos, pero Luisa lo interrumpió. No, Diego. Se acabó. He reconstruido mi vida sin ti, y así seguirá. Espero que encuentres paz con tus elecciones, pero ya no eres parte de mi vida. Levantándose, Luisa dejó atrás a Diego y todos los recuerdos dolorosos. Mientras caminaba de regreso hacia la luz de la ciudad, sentía un peso siendo levantado de sus hombros. La revelación de esa noche había sido un golpe devastador, pero también liberador. Estaba libre para seguir adelante, libre de las sombras de un pasado que ahora entendía que nunca podría haber cambiado. Después de la noche turbulenta que cambió su percepción del pasado, Luisa se sentía emocionalmente exhausta, pero sabía que había una conversación pendiente, una que ya no podía posponer más. La revelación sobre Diego no solo sacudió su mundo, sino que también la hizo cuestionar la base sobre la cual había comenzado a construir su futuro. Y en el centro de ese futuro estaba Javier, el hombre que, en un corto periodo, demostró ser un pilar de comprensión y apoyo. Decidida, Luisa programó un encuentro con Javier en un pequeño parque de la ciudad, un lugar tranquilo, perfecto para conversaciones íntimas. Al verlo acercarse, su corazón se aceleró, no por la anticipación de un encuentro romántico, sino por la ansiedad de revelar una verdad que podría cambiarlo todo entre ellos. Javier, hay algo que necesito contarte, Luisa comenzó, una vez que se sentaron en un banco reservado, bajo la sombra acogedora de un árbol frondoso. Su voz temblaba ligeramente, la gravedad del momento hacía difícil mantener la compostura. Javier, percibiendo la seriedad en su tono, tomó su mano en un gesto de apoyo. ¿Qué pasa, Luisa? Puedes contarme cualquier cosa. Con un suspiro profundo, Luisa se sumergió en la historia de Diego, desde el amor que compartieron hasta el devastador descubrimiento de su falsa muerte. No escatimó detalles, expresando abiertamente el dolor, la traición y, finalmente, la liberación que sintió al confrontarlo. Y ahora, aquí estoy, tratando de entender cómo seguir adelante, sabiendo que la persona con la que pensé que compartía mi vida era una ilusión, concluyó, las lágrimas brillando en sus ojos, pero sin derramarse.
Javier escuchó atentamente, su rostro una máscara de empatía y rabia contenida por la injusticia que Luisa había sufrido. Cuando ella terminó, él apretó su mano con más fuerza, su voz firme y llena de calidez. Luisa, lo que has pasado es inimaginable. Pero quiero que sepas que no estás sola. Estoy aquí, y juntos, podemos enfrentar lo que venga por delante. La respuesta de Javier trajo un consuelo que Luisa no sabía que necesitaba. En su aceptación incondicional, encontró no solo la fuerza para continuar, sino también la confirmación de que el vínculo que compartían era genuino y resistiría las pruebas del pasado. Gracias, Javier. Tu comprensión significa todo para mí, dijo Luisa, permitiéndose, por primera vez desde el descubrimiento, sentir una pizca de optimismo sobre el futuro. Pasaron el resto del día juntos, conversando, planeando y, lo más importante, riendo. La sombra de Diego, aunque aún presente, comenzó a desvanecerse, reemplazada por la luz de una nueva esperanza, una nueva promesa. Después de la conversación con Javier, una nueva determinación se apoderó de Luisa. No solo se sentía apoyada para enfrentar los desafíos que se avecinaban, sino que también estaba decidida a actuar para resolver de una vez por todas la situación financiera que Diego había dejado atrás. La revelación de que estaba vivo y su decisión de esconderse bajo una nueva identidad, evitando las consecuencias de sus acciones, era algo que Luisa no podía simplemente ignorar. Sabía que era hora de tomar las riendas de la situación y buscar justicia. Con ese pensamiento en mente, Luisa tomó su teléfono y marcó el número de Alejandro Martínez, el implacable representante de los acreedores que no le daba respiro desde la supuesta muerte de Diego. Alejandro contestó después de algunos tonos, su voz cargada de la impaciencia habitual. Señora Fernández, espero que esté llamando con buenas noticias, dijo sin rodeos. Luisa respiró profundamente, reuniendo su valentía antes de responder. Tengo información que querrás escuchar, Alejandro. Sobre Diego, dijo, con voz firme. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y Luisa podía imaginar la sorpresa y el escepticismo cruzando el rostro de Alejandro. ¿Diego? ¿Qué quieres decir? Diego está vivo. Todo fue una farsa. Sé dónde está, reveló Luisa, con el corazón latiendo acelerado ante la magnitud de lo que estaba a punto de desencadenar. Alejandro se tomó un momento antes de responder, probablemente asimilando la noticia y evaluando sus implicaciones. Esto es muy serio, señora Fernández. Si lo que me estás diciendo es cierto, todo cambia. ¿Dónde está él? Luisa explicó que Diego había asumido una nueva identidad y estaba viviendo escondido, evitando las consecuencias de sus acciones. Proporcionó a Alejandro la información que tenía sobre el paradero de Diego, sabiendo que, al hacerlo, estaba iniciando una cadena de eventos que finalmente revelaría la verdad sobre lo sucedido. Vamos a verificar esta información. Si es verdad, me aseguraré de que Diego rinda cuentas, dijo Alejandro, su voz ahora cargada de una determinación fría. Y, señora Fernández, si todo esto se confirma, le aseguro que su deuda será reconsiderada a la luz de estas nuevas evidencias. Colgando el teléfono, Luisa sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había dado un paso importante para corregir las injusticias que habían marcado su vida en los últimos años, pero sabía que los días siguientes serían cruciales. Había expuesto la verdad sobre Diego, pero cómo reaccionarían Alejandro y sus acreedores a esa revelación era una incógnita. En los días siguientes a su decisión de revelar la verdad sobre Diego, Luisa sentía una tensión constante, una mezcla de ansiedad por la incertidumbre de lo que vendría y una esperanza cautelosa por el cierre de un capítulo doloroso de su vida. Sabía que había desencadenado una serie de eventos que estaban más allá de su control, pero, paradójicamente, eso la hacía sentirse más en control de su vida que nunca. Alejandro Martínez, después de recibir la información de Luisa, actuó rápidamente. Tenía recursos y motivación para encontrar a Diego, no solo para recuperar el dinero prestado, sino también para mantener la reputación de su organización. Contrató a investigadores privados que, utilizando las pistas proporcionadas por Luisa, localizaron a Diego en un pueblo pequeño, donde vivía una vida discreta bajo un nombre falso. Mientras tanto, Luisa se dedicaba a su trabajo y a los nuevos proyectos que había comenzado con Javier. Se permitía soñar nuevamente, planeando el futuro con una sensación de libertad que no había sentido desde antes de la muerte de Diego. A pesar de la nube de incertidumbre sobre cómo se resolvería la situación con Diego, encontró consuelo y fuerza en su rutina y en la compañía de Javier. En una tarde cualquiera, mientras terminaba su turno, Luisa recibió una llamada de Alejandro.
Señora Fernández, hemos encontrado a Diego, comenzó, sin rodeos. Se enfrentará a las responsabilidades de las deudas que dejó atrás. Gracias a su valentía al informarnos, podemos tomar las medidas necesarias para corregir esta injusticia. Luisa escuchaba, con el corazón latiendo con fuerza, sorprendida y aliviada por finalmente ver que se hacía justicia. ¿Y respecto a la deuda?, preguntó, vacilante. Ahora hay una cuestión de honor en juego, explicó Alejandro. Usted fue víctima de una gran injusticia, y nuestra organización no se beneficia a expensas de víctimas inocentes. Se le reembolsará toda la cantidad que pagó. Consideramos que esto es un cierre justo para esta desafortunada situación. Las palabras de Alejandro trajeron a Luisa una sensación de vindicación y un alivio profundo. Agradeció, aún en estado de shock por el giro de los acontecimientos. Al colgar el teléfono, Luisa sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. La promesa de Alejandro de devolver el dinero que había pagado significaba más que una simple recuperación financiera, era un símbolo de su libertad recuperada y del reconocimiento de las injusticias que había sufrido. Después de la resolución de la tumultuosa saga de Diego, Luisa se encontró en un estado de calma y reflexión. La tormenta había pasado, dejando tras de sí la promesa de días más claros. La vida, con sus giros inesperados, le había enseñado a Luisa que la felicidad podía encontrarse incluso después de las tormentas más oscuras. Y fue en uno de esos días luminosos que Javier decidió dar un paso que cambiaría sus vidas para siempre. Estaban en un pequeño restaurante acogedor que habían descubierto juntos, un lugar que rápidamente se volvió especial para ambos, lleno de risas compartidas y conversaciones íntimas. El ambiente estaba impregnado de una suave luz dorada, que reflejaba el calor y la intimidad entre ellos. Javier, con un brillo de emoción en los ojos, tomó las manos de Luisa sobre la mesa. Luisa, desde que entraste en mi vida, cada momento se ha vuelto precioso. Me has mostrado lo que significa amar y ser amado, trayendo luz a los días más oscuros, comenzó, su voz temblorosa de emoción. Luisa, emocionada, escuchaba atentamente, con los ojos fijos en los suyos, sintiendo como su corazón latía aceleradamente de anticipación. Quiero pasar todos mis días a tu lado, enfrentando juntos lo que la vida nos depare. Luisa, ¿aceptarías hacerme el hombre más feliz del mundo y casarte conmigo?, concluyó Javier, sacando una pequeña caja de su bolsillo y abriéndola para revelar un delicado anillo, cuyo brillo rivalizaba solo con el brillo en sus ojos. Luisa, abrumada por la emoción, sintió las lágrimas brotar, una mezcla de sorpresa, felicidad y un profundo sentimiento de gratitud por haber encontrado a alguien como Javier. Sí, acepto. Con todo mi corazón, sí, respondió, su voz casi un susurro, mientras Javier deslizaba el anillo en su dedo. El momento fue sellado con un beso, un pacto silencioso de amor, apoyo y un futuro compartido. Los demás clientes del restaurante, testigos de ese dulce momento, aplaudieron, celebrando junto a la pareja. No es solo la celebración de una propuesta de matrimonio, sino un hito en la vida de Luisa. Había atravesado un largo y tortuoso camino, enfrentando adversidades que la pusieron a prueba de maneras que nunca imaginó posibles. Pero allí estaba ella, lista para comenzar un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de amor, esperanza y la promesa de nuevas aventuras junto a Javier. Y mientras salían del restaurante, tomados de la mano bajo el cielo estrellado, Luisa sentía una ligereza y una alegría que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El futuro era incierto, como siempre lo es, pero con Javier a su lado, sabía que todo era posible. El amor había prevalecido, trayendo consigo la promesa de un mañana más brillante. En una soleada tarde de primavera, con el cielo azul como testigo, Luisa y Javier se preparaban para dar uno de los pasos más significativos de sus vidas, el matrimonio. La ceremonia estaba programada para tener lugar en un encantador jardín al aire libre, elegido por la pareja por su belleza natural y la sensación de tranquilidad que transmitía, un reflejo perfecto del nuevo comienzo que ambos anhelaban. A medida que los invitados comenzaban a llegar, el jardín se llenaba de risas y conversaciones animadas, un murmullo de felicidad y expectativa en el aire. Familiares y amigos, algunos de los cuales habían acompañado de cerca las dificultades enfrentadas por Luisa, ahora compartían su alegría en este día de celebración. Era evidente el cariño y el apoyo que rodeaba a la pareja, una verdadera manifestación del amor que trasciende las adversidades. Luisa, vestida con un elegante vestido blanco que capturaba la esencia de su belleza y fortaleza, caminaba hacia el altar con gracia serena. Su sonrisa, radiante y llena de esperanza, era el reflejo de su alma rejuvenecida.
A su lado, Javier, impecable en su traje, la miraba con admiración y amor, sus ojos brillando con la promesa de un futuro compartido. La ceremonia fue una hermosa mezcla de tradiciones y votos personales, un reflejo del viaje único de la pareja. Cuando Luisa y Javier intercambiaron sus votos, las palabras habladas eran más que simples promesas, eran el sello de un compromiso profundo, forjado en las pruebas y fortalecido por la fe mutua. Al ser declarados marido y mujer, el beso que selló su unión fue celebrado con cálidos aplausos y lágrimas de felicidad de los presentes. El resto de la celebración fue un torbellino de baile, música y risas, una verdadera fiesta de amor y nuevos comienzos. Después de la emocionante celebración de su boda, Luisa y Javier se embarcaron en su luna de miel, eligiendo como destino las impresionantes playas y las ciudades históricas de México. Esta elección, aunque motivada por sus bellezas naturales y riqueza cultural, tenía un profundo simbolismo para Luisa. México, escenario de tantos momentos decisivos en su vida, ahora se convertía en el escenario donde celebrarían el inicio de su vida juntos, un nuevo capítulo lleno de promesas y sueños compartidos. Durante el viaje, Luisa y Javier se entregaron a la exploración y el descanso, sumergiéndose en la rica tapestry de colores, sabores y sonidos que México ofrece. Entre paseos por antiguas ruinas y cenas a la luz de las velas junto al mar, encontraron momentos de conexión profunda y alegría pura, un recordatorio constante del amor que los unía. Fue en una tarde tranquila, mientras descansaban en un balcón con vistas al mar, cuando Luisa recibió una llamada de Alejandro. Con el suave sonido de las olas de fondo, escuchó las palabras que marcarían el fin de una larga batalla. Alejandro informó que, como se prometió, la cantidad total que Luisa había pagado estaba siendo devuelta a ella, un acto de redención por parte de los acreedores, quienes reconocieron las injusticias que había sufrido. La noticia trajo a Luisa una sensación de alivio y cierre. El dinero, aunque significativo, era solo un símbolo de la justicia y la libertad que ahora disfrutaba plenamente. Con una sonrisa, compartió la noticia con Javier, quien la abrazó, compartiendo su alegría y orgullo. «Vamos a usar esto para construir nuestro futuro juntos», dijo Javier, dándole un beso en la frente. Un futuro de posibilidades ilimitadas. Y así, lo que comenzó como un viaje para celebrar su matrimonio se convirtió también en una celebración de nuevos comienzos y redención. Luisa y Javier decidieron invertir el dinero devuelto en proyectos y sueños compartidos, planeando no solo viajes futuros, sino también la construcción de un hogar lleno de amor, risas y recuerdos felices.